Buenos días, hermanos y hermanas. Feliz domingo para ti, feliz domingo para tu familia, feliz domingo para los tuyos, feliz domingo en este día en el que el Señor nos ha regalado este nuevo día, ¿no? Este nuevo día lleno de alegría. Sonríele a la vida, sonríele con amor, sonríele con cariño. ¿Por qué? Porque un nuevo día. Tú te has levantado, yo me he levantado, yo he podido sonreír, yo he podido hablar. Es un día para alabarle y darle gracias a Dios. Y recuerdas también que cuando los templos estaban abiertos, los templos físicos, las infraestructuras, ¿verdad? Como digo yo, nosotros acudíamos a la misa dominical. Hoy es domingo, hermano y hermana, y hoy vamos a acudir con gozo y vamos a alegrarnos con el Señor, con su palabra, porque Él nos regala su palabra. Cada vez que leemos la palabra diaria, Él nos está regalando un don especial, su palabra. Hoy, en este domingo número 13 del tiempo ordinario, vamos a leer el Evangelio según San Mateo. Lo comparto contigo, hermano y hermana. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensas de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Hermano y hermana, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en este domingo, hermano y hermana, el Evangelio tiene muchas enseñanzas. Yo podría hablar, por ejemplo, esas palabras fuertes que el Señor dice. Por ejemplo, dice que el que ama a su padre, a su madre, a sus hijos, más que a él, no es digno de él. O podría hablar también de esta frase que dice: el que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. O podría hablar también del ser huésped, como vamos a encontrarnos en la primera lectura. Aquí el texto dice: quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Pero yo, hermano y hermana, en este día quiero meditar contigo la frase segunda. La frase segunda en la que habla de una realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es la vida. Te leo textualmente el texto. El texto dice: el que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Hermano y hermana, y quiero hablarte de esto. ¿Por qué? Porque habla de un término que nosotros conocemos. ¿Y cuál es el término que nosotros conocemos? Es el término vida. Quiero hablarte de la vida. ¿Y por qué quiero hablarte de la vida, hermano y hermana? Porque el texto dice: el que la pierda por mí, la salvará. Pero antes de hablar de ese que parece contradictorio, ¿no? Porque el que salva la vida, la perderá, y el que la pierde, la gana. Uno dice: pues, ¿qué le pasó a Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Cómo es posible que si yo busco algo lo voy a perder y si no lo busco lo voy a encontrar? Es raro, ¿verdad? Tiene su sentido, hermano y hermana. Y te explico en un momento. Mira, para nosotros entender la palabra de Dios, una de las cosas que tenemos que ir a hacer es leerla en su contexto. Y su contexto es leerla también en el idioma, ¿verdad? En el idioma en el que fue escrita. Usted sabe que los textos del Nuevo Testamento, específicamente estos que estamos leyendo, los textos del Evangelio, fueron escritos en griego, ¿ok? Y al estar escrito en griego, a veces el sentido que nosotros le damos o la traducción en español cambia un poco, ¿verdad que sí? Entonces, vida, el término vida, el que dice Jesús: el que la pierda por mí, la salvará, y el que la salve, la perderá. El término vida. En griego, los griegos utilizan 3 palabras diferentes para referirse a la vida, hermanos y hermanas. Y yo te las voy a mencionar. Mira, en un primer momento está la palabra bio. Y donde yo veo, por ejemplo, si usted se va a Lucas 8:14, dice: los afanes y las riquezas y los placeres de la vida
Cuando habla aquí de la vida, se refiere a la vida material, se refiere a la vida física, se refiere a la vida, si lo queremos llamar de alguna manera, a la vida esta que estamos cada uno de nosotros, es decir, el movernos, el estar. De allí que nosotros, ¿verdad? De esta palabra bios sacamos la palabra biología, sacamos la palabra bioquímico, sacamos la palabra biológico, etcétera, etcétera. Se refiere a la vida física, ¿verdad? La biología es la vida física, el estudio de la vida física. En griego se utiliza bios, pero hay una segunda palabra, hermano y hermana, y es la palabra psique. Psique significa también vida, pero ya no es la vida física. Se refiere a la vida espiritual, se refiere a la vida del alma, se refiere a la conducta, se refiere al yo, se refiere a las emociones, se refiere a los sentimientos, hermano y hermana. Y esa es la segunda palabra que utiliza psique, referida a vida, pero ya no la vida material, sino la vida espiritual. ¿Y dónde nosotros encontramos eso? Por ejemplo, en Mateo 16:25, cuando dice Jesús: hoy el que quiera salvar la vida, su alma, la perderá. Hoy el Señor, hermano y hermana, está hablando de la psique, ¿ok? De la vida espiritual. Pero hay un tercer término antes de utilizar el segundo, esto que te decía, psique, que es la palabra zoe. La palabra zoe se refiere ya no a la vida material ni a la vida espiritual, se refiere a la vida eterna. Recuerda en ese texto de Juan, cuando dice el Señor: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando Jesús está hablando de la vida, que Él es la vida, no está hablando ni de la vida física, que lo es, lógicamente, pero no es ese término, ni de la vida de la psique, que es la vida espiritual, que también lo es, pero no está hablando de la vida zoe. La vida zoe se refiere a la vida eterna. Hermano y hermana, y teniendo en cuenta esto, entonces ahora sí leemos el texto que dice: el que salve su vida, se refiere a la psique, ¿ok? A la vida espiritual. El que quiera salvar su vida espiritual, su vida emocional, su vida sentimental, dice el texto, la perderá. Y el que la pierda por mí, la vida espiritual, la vida psique, la vida emocional, la vida sentimental, la salvará. Pero esto se entenderá mejor, hermano y hermana, mediante... Te voy a colocar un ejemplo para que lo entendamos más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de un sentimiento, de una emoción. Todos nosotros queremos ser felices. A todos nosotros estudiamos, nosotros trabajamos, nosotros tenemos dinero, tenemos carro, tenemos un montón de cosas, ¿verdad? Muchos se casan, muchos van de viaje, porque en el fondo, ¿qué es lo que buscamos? Todos buscamos ser felices. La felicidad proviene precisamente de esa vida psique, de esa vida emocional, de esa vida espiritual. Esa felicidad, hermano y hermana, que todos buscamos, todos hacemos cosas para ser felices. Pues el Señor dice que la felicidad, es decir, la vida psique, la vida espiritual, no es algo que nosotros buscamos, hermanos y hermanas. La felicidad no es algo que yo busco, no es algo que yo la obtengo por algo que yo tengo. No es algo que yo obtengo por algo que yo tengo. No. La felicidad es algo que me viene dada. ¿Y por qué me viene dada? Me viene dada por Dios. Dios me da a mí la felicidad. Pero ¿cuándo Dios me da a mí la felicidad? Tanto en cuanto yo pierda eso que estoy buscando. ¿Por qué? Porque si yo busco algo que Dios me da, yo primero lo tengo que perder. Es decir, no lo tengo que tener para poder que llegue, hermano y hermana. Y esto sucede mucho con nosotros y es necesario darnos cuenta, ¿verdad? Yo le digo a las parejas, cuando usted decide casarse, usted no se casa para ser feliz usted. No, usted se casa para hacer feliz a la otra persona. Cuando yo tengo conciencia de que yo tengo que hacer feliz a los demás, automáticamente o espiritualmente o como milagro, Dios a mí me da la felicidad que yo no estoy buscando, porque no es algo que yo busque, es que me viene dado. Y me viene dado en la medida en que yo lo entrego a los demás. Por eso dice el texto: quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, se refiere el que sabe darse a los demás, darse a los otros, sin esperar nada a cambio,
Dios le dará aquello que está pidiendo, aquello que necesita, sin que yo lo esté pidiendo. Me explico, hermano y hermana. A eso se refiere el texto. Entonces, nuestra felicidad, ¿ok?, viene dada, no es algo que buscamos, es algo que Dios a nosotros nos lo da, pero nos lo da en la medida en que nosotros nos entregamos a los demás. Por eso yo quiero decirte, a ti papá, a ti mamá, a ti hijo, a ti mujer, a ti esposa, ¿tú quieres ser feliz? Date al otro, date a tu esposo, date a tus hijos. Hijo, tú quieres ser feliz, La felicidad no consiste en estudiar, no estudiar, esto, eso. No consiste en eso. Consiste en realizarme como persona. Y yo me realizo en la medida en que me doy a los demás. Hijo, tú que me estás escuchando en este momento, tú que me estás viendo, hija, ¿eres feliz en la medida en que te das a tus padres? Ahorita en este tiempo de pandemia, en este tiempo de encuentro. Sí, pero es que mis padres son así. Sí, que mi madre es así. Sí, son así, son asá. Es verdad, no te niego eso. Son seres humanos, pero ponte al servicio de ellos, porque ellos también se ponen al servicio. En la medida en que si yo me pongo al servicio de mi madre y mi madre se pone al servicio de mí, todos somos felices, hermanos y hermanas. Somos felices. ¿Vamos a encontrar circunstancias? Claro que sí. Tú si tienes un amigo, tú si tienes alguna persona que te ha hecho un mal, una persona que te hace la vida imposible, que de repente te ha hecho algo malo años anteriores y tú no eres capaz de perdonarla. Y tú no eres capaz de perdonarlo. Y le pides al Señor que te dé paciencia. Y le pides al Señor que te dé felicidad. Pero ¿cómo el Señor te va a dar felicidad? Te da paciencia si tu corazón, si tu vida está llena de algo que no es de Dios. ¿Cómo es posible que Dios te va a dar a ti? Claro que te va a dar. Pero primero toca despojarse. Primero toca morir. Primero toca hacer en la vida mía, hacer en mi corazón espacio para Dios. Y esto es importante, hermano y hermana. Entonces, en ese sentido, cuando yo le hago espacio, yo estoy perdiendo la vida, la psique, mis sentimientos, mis emociones, el mí mismo, ¿ok? El yo mismo, yo lo estoy perdiendo. ¿Para qué? Para que dar vida. Es decir, yo me estoy privando de algo mío para dar vida en los demás. En ese sentido, hermano y hermana, se refiere el Señor. Miren qué lindo el Señor hoy nos explica que dando es que uno se realiza. Mira qué lindo, porque el Señor se dio en la cruz. Y es en la cruz donde Él se da para que tú y para que yo tengamos vida, hermano y hermana. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Que en este tiempo de pandemia, que en este tiempo en el que estamos todos en las casas, que nos encantaría estar haciendo otra cosa, el Señor nos permite precisamente vivir este momento dándole gracias a Dios y sabiendo que allí donde estamos nos tenemos que ir dando a los demás. Porque en la medida en que nos damos a los demás, morimos a nosotros mismos y damos vida al otro, ¿verdad? Y Jesús va haciendo vida en nosotros. Que el Espíritu Santo te acompañe en este día. Que el Dios de la vida, el Dios trinitario, derrame abundantes bendiciones sobre ti y sobre tu familia. Y de una manera especial, tú que me estás viendo en este momento y estás escuchando con los oídos del alma la palabra de Dios. Que Dios de misericordia te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dile sí al amor que nace amando. Bendecido domingo para ti.